Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que bíblicamente hablando, los profetas, los apóstoles y el propio Moisés, todos hablaban acerca de una consistencia en el matrimonio. Y esa misma consistencia es usada en relación con nuestra condición espiritual. Es decir, cuando violamos principios bíblicos relacionados con el pacto del matrimonio, eso nos afecta. Comenzamos a ver cosas negativas en nuestra relación matrimonial. De la misma manera, cuando violamos principios espirituales, también vemos que nuestra relación de pacto con Dios se ve perjudicada. Hay una conexión entre el matrimonio y la espiritualidad. Y a esto es a lo que me refiero. Muchas veces, cuando me siento con una pareja, me comparten de manera muy simpática los días iniciales de su vida juntos después de casarse. Hablan de su luna de miel, de ese primer año y también del segundo año de casados. Pero, tristemente, después de 10, 15, 20 o 30 años, parece que gran parte del gozo, gran parte de la satisfacción y el contentamiento se han ido. Lamentablemente, muchos creyentes tienen una experiencia espiritual similar. Cuando hablan de su relación con Dios, de su experiencia de salvación con el Mesías Yeshua, hablan de esos inicios, de esas experiencias en la cima espiritual, de cuán felices eran. Pero a medida que pasa el tiempo, surgen problemas. Ese gozo, esa emoción, ese compromiso, parecen haber desaparecido. Esto es exactamente lo que Dios está diciendo a los hijos de Israel al continuar en esta profecía de Oseas, capítulo 9. Vayamos por favor a ese capítulo 9 y comencemos en el versículo 10. Dios comenzará a hablar de Israel desde sus primeras etapas. Noten lo que dice. Capítulo 9, verso 10. Leemos: Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Sabemos algo. Las uvas no se encuentran en el desierto. Y si alguien caminara por el desierto y de pronto hallara un viñedo, se emocionaría muchísimo. De esa misma manera, cuando Dios hablaba de los patriarcas, Él observaba a diferentes personas y encontró algo raro como uvas en el desierto. Encontró a un hombre fiel, y ese hombre fiel fue Abraham. Luego halló a otro hombre fiel, y ese hombre fue Jacob, o Jacob, y nos enfocaremos en él dentro de poco. Veamos otra vez el verso 10. Dice: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Y de nuevo, de lo que está hablando es de esto, de la temporada. La gente se emociona al inicio de la cosecha. Si alguien planta una higuera, de acuerdo con la ley bíblica, no puede comerse el fruto durante los primeros 3 años de producción. El 4º año todo se entrega a Dios. Y no es sino hasta el 5º año, tras haber esperado bastante tiempo, es cuando finalmente disfrutará del fruto de la higuera. Ha esperado todo ese tiempo hasta que mira los primeros frutos aparecer al inicio de la cosecha. Y eso lo emociona. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él se emocionó con la fe de los patriarcas, con el inicio, los orígenes del pueblo de Dios. Pero tristemente algo cambió. Él dice aquí: Así vi a vuestros padres. He aquí, y ahora pasamos a la segunda parte del verso 10, dice: Ellos, y es enfático, ellos fueron ¿a dónde? Fueron a Baal Peor. Sabemos algo acerca de Baal Peor,
que es mencionado en el libro de Números, capítulo 25, y también leemos algo muy gráfico de la experiencia vivida en ese sentido por los hijos de Israel, en el Salmo 106. Lo que sabemos es esto: Israel cayó en idolatría de la peor manera posible. Así que todo el fundamento de los patriarcas, esa fe, esa búsqueda de las promesas de pacto de Dios, todo lo agradable que eso fue, todo llegó a un final devastador. ¿Cómo? Por medio de una abominable caída ante Baal Peor. Esto es lo que quiero decirte. Hay personas como tú y como yo, que caminábamos en la fe, pero algo pasó. Pasamos una crisis, hubo un terrible pecado en nuestra vida, le fallamos a Dios de manera aparatosa. Así es como Dios está viendo a los hijos de Israel. Porque ellos, verso 10, acudieron a Baal Peor y se apartaron ¿para qué? Para vergüenza. Y lo que literalmente dice es que se convirtieron en una abominación. ¿Qué específicamente? Aquello que amaban. Hay dos formas en que podemos traducir esta última parte del verso 10. Podemos decir que llegaron a ser una abominación tal como aquellas cosas que amaban, o simplemente podríamos decir que ellos amaban sus abominaciones y así comenzaron a pensar. De cualquier manera, lo que intenta comunicar es que Israel ya no agrada a Dios, que Israel se ha apartado del favor de Dios. Y tal vez así te has sentido tú, que le has fallado a Dios, que has cometido un gran error y sientes que ahora Dios se ha apartado de ti. No estás experimentando su presencia, no estás experimentando su unción. Ese gozo del Señor, esa emoción por adorar, ese deseo de abrir y leer su palabra, simplemente ya no está en tu vida. Pero hay buenas noticias. Vamos a ver que Dios puede traer restauración. Pero hay un proceso. Y eso es lo que abordará la segunda mitad del capítulo 9. Pasemos al verso 11. El verso 11 da inicio al proceso. Debemos saber algunas cosas. Debemos saber que Dios es muy sensible. Es decir, como hablamos en una lección anterior, estas pequeñas cosas tienen un gran peso. No subestimes la importancia espiritual de las cosas pequeñas. ¿Por qué lo digo? Verso 11. Efraín, como un ave que vuela, así es su gloria. Así que si Dios se va a agradar de nosotros, entendamos que se trata de las cosas pequeñas. Y así como es muy fácil espantar a un ave y hacerla volar, de esa misma manera la gloria de Dios, es decir, su presencia y la manifestación de su poder en tu vida, puede alejarse muy fácilmente. ¿Por qué? Por la falta de fe. ¿Y por qué más? Por tu deseo de pecar, por querer hacer tu voluntad en vez de la voluntad de Dios. Aquí está el problema. Leamos al final del verso 11. Allí encontramos 3 palabras en hebreo: nacimiento, matriz y concepción. ¿De qué está hablando? Está hablando de un problema intrínseco con el pueblo de Dios. Él dice: ellos eran así desde el nacimiento, y no solo desde el nacimiento, sino desde el vientre, y no solo desde el vientre, sino desde la misma concepción. ¿A qué está haciendo alusión esto? A un principio muy importante que debemos entender si realmente queremos experimentar restauración en nuestra vida. Me refiero a esto. Si yo tengo un gran problema espiritual, ese problema no comenzó ahora que tengo 50 años, o 40, o 30, o cualquiera sea tu edad, sino que se remonta hasta el día en que naciste. Un momento, ni siquiera desde el día en que naciste, sino desde el vientre de tu madre. El problema estaba allí. De hecho, fuiste concebido teniendo ese problema. El problema es el pecado. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué trata de insinuar Dios aquí? Que para poder ser diferentes, tenemos que ser nuevas criaturas. Y esto es lo que ocurre. Muchos creyentes no viven como una nueva criatura. No viven de una manera que les dé acceso a esa unción, a ese poder. ¿Y dónde encontramos ese acceso? En su palabra, obedeciendo su verdad, por la oración, escuchando a Dios, obedeciéndole. Verás,
Una de las cosas que libera gran poder espiritual en nuestra vida, es cuando ponemos la verdad en acción. Cuando damos pasos de fe y hacemos lo que Dios nos manda a hacer, habrá una respuesta de parte de Él. De lo contrario, viviremos bajo la derrota que nos es intrínseca desde el momento en que nacimos o cuando fuimos concebidos y desde el vientre. Verso 12. Ahora se hablará de juicio. Si no hay cambio, ¿qué hará Dios? Verso 12. Dice, porque aunque críen a sus hijos, yo produciré el luto de los hombres. Lo que está diciendo es esto. Los hombres, en un sentido natural, por sí mismos, no traen bendición, sino destrucción. Cuando miramos la sociedad, vemos crimen, vemos dolor, vemos sufrimiento, vemos un aumento en las guerras. Donde está el hombre hay sufrimiento. ¿Y qué está diciendo Dios? Veamos de nuevo el pasaje. Si tú simplemente crías hijos, si eso es todo lo que haces, procrear hijos, te entristecerás profundamente por las consecuencias de la humanidad. A eso se refiere el texto. Dice, pues también hay de ellos. ¿Cuándo? Cuando de ellos me aparte. Lo que está diciendo es esto. Si un niño no tiene la influencia del Dios Todopoderoso en su vida, si no tiene esa presencia espiritual que lo guíe y lo dirija, si no estás formando a tus hijos de esa manera, ¿qué pasará? Llegarás a un punto en el que mirarás a tus hijos y estarás de luto por ellos. Esa palabra luto o duelo suele estar relacionada con la muerte, y lo que verás es esto. Todas esas esperanzas, todos esos deseos y sueños que tenías para la vida de tus hijos estarán muy lejos. ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo conforme a la verdad de la Escritura. Sé que repito mucho esta frase, no viven conforme a la verdad de la Escritura. Pero si me preguntaras, ¿de qué se trata nuestro ministerio? ¿Por qué hacemos estas transmisiones? ¿Por qué realizamos nuestros seminarios? ¿Por qué vivimos en la tierra de Israel? ¿Por qué hemos invertido y comprado un centro de estudios aquí para formar personas que lleven la palabra al pueblo judío? La respuesta es simple, porque creemos, más que cualquier otra cosa, que las personas dependen de la verdad de la palabra de Dios. Y es solo cuando las personas comienzan a someterse a esa verdad que el cambio que Dios quiere producir se hace realidad en la sociedad. Y ese cambio comienza en cada hogar. Así que aquí está hablando de que si estos cambios no se producen, habrá aflicción. ¿Cuándo? Cuando Dios se aparte de ellos. Verso 13. Dice, Efraín, cuando vi a Tiro. De lo que está hablando aquí es de esto. Él vio a Tiro, en el Líbano, y vio a Efraín. Pero la diferencia fue que él escogió a Efraín para sus propósitos. Así que dice Efraín, cuando vi a Tiro, estaba plantado en el oasis. Y luego dice, así que me moví. Pude haber escogido a Tiro, pero te elegí a ti, te vi a ti, y miré un gran potencial. Te vi a ti, como vi a esos patriarcas en los orígenes de tu fe. ¿Pero qué pasó? Noten cuán bajo cayó el pueblo. Y Efraín trajo a sus hijos al asesino. ¿Cómo entendemos esto? Recuerden que en este pasaje hemos hablado de Baal Peor. ¿Qué es Baal Peor? Un lugar de gran vergüenza, donde los hijos de Israel cayeron en idolatría. Y con base en el Salmo 106, vemos que en Baal Peor, los hijos de Israel, Efraín, sacrificaron a sus hijos a ese dios pagano. Así que gran aflicción, terrible calamidad, abominable pecado fue el resultado, y Dios se afligió por ello. Entonces, el profeta hablando aquí dice, «Dales, oh Señor, ¿qué les daré?» Y responde, «Dales matriz del luto». Algunas Biblias lo traducen como un vientre que aborte. Eso está bien. Y además, pechos secos. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de falta de fruto o de escasez del sustento vital. Una matriz que aborta
es una cuyas condiciones no son adecuadas para que nazca vida. En cuanto a los pechos secos, usa la palabra somkim, que viene de la misma raíz que la palabra moderna en hebreo para una pasa, algo seco, en el sentido de que no contiene la leche necesaria para la nutrición de ese niño. Una y otra vez, lo que estamos viendo es esto. Cuando Dios comienza a apartarse, todas sus provisiones también se apartan. Y el resultado final es la muerte, tanto física como también la muerte espiritual. Veamos el verso 15. Porque por la maldad en Gilgal, allí les aborrecí. Debido a toda la maldad de sus obras, los arrojaré de mi casa. No los seguiré amando, porque todos sus líderes son Sor Merim. Y esta es una palabra importante. Yo diría que el verso 15 es uno de los más severos de toda la Escritura. Habla de que Dios llega justo al punto en el que quiere terminar toda relación de pacto con los hijos de Israel. Y noten lo que dice al final. Yo no traduje esa palabra Sor Merim, pero es un término muy significativo. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Se refiere a un hijo que es perverso, que no se somete a la autoridad, que no responde ni acepta la instrucción de sus padres. Hace lo que le da la gana y causa cada vez más estragos en la comunidad, al punto de que solo queda una cosa por hacer. ¿Qué será? La orden es sacar al joven ante los ancianos de la ciudad, y que la ciudad se reúna, y que los padres confiesen que han hecho todo lo posible, pero ese hijo no se somete a la instrucción, no responde a la autoridad, no se deja enseñar. Y entonces, uno a uno, los ancianos, siguiendo a los padres, apedrean a ese hijo hasta la muerte. De lo que se habla aquí es de la desesperanza de Israel en su condición actual. Así que si recordamos cómo comenzó el capítulo 9, este capítulo inició con una declaración sumamente severa y no mejora hacia el final. Leamos el verso 16. Golpea a Efraín hasta sus mismas raíces, que se sequen, porque fruto no producirán. E igualmente hijos, si los llegasen a engendrar, yo mataré a lo deseado de su vientre. Aquí Dios está hablando de juicio en términos muy severos. La mayoría del tiempo no escuchamos este tipo de descripción de Dios, pero necesitamos hacerlo, porque este es el Dios que se manifestará en los últimos días. Como muchos saben, hemos completado un estudio del libro de Apocalipsis, y uno de los propósitos de ese libro fue darnos una nueva perspectiva, una nueva percepción del Mesías. La primera vez que el Mesías vino, dice el Evangelio de Juan, no he venido para juzgar. Es decir, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero esto es lo que el Apocalipsis quiere que sepamos sobre el Mesías Yeshua, que cuando Jesús regrese, ya no vendrá con el propósito de salvar al mundo. Todo lo contrario, Él vendrá para juzgar, vendrá para derramar su ira sobre este mundo. Por eso es tan importante tener una percepción y un entendimiento correcto de Dios. Y eso es lo que Oseas está diciendo al pueblo en este tiempo. Verso 17. Dice, y Él los detestará. ¿Quién? Mi Dios. Ahora, mi Dios es el Dios de la Escritura. Mi Dios es el Dios de la profecía. Así que Oseas está diciendo, mi Dios los detestará. Es una palabra muy fuerte. Es sinónimo de rechazar. Es un sinónimo de aborrecer. Porque ellos no lo escucharán a Él. Y luego dice, porque ellos han andado errantes entre las naciones. Y de nuevo, este término naciones se refiere a aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. ¿Cuál es el punto clave que vemos en el pacto? Las promesas. Así que ellos ya no tenían esperanzas de que las promesas de Dios se cumplieran. Allí concluye el capítulo 9, pero hay más. Pasemos ahora al capítulo 10. Inicialmente las cosas no cambian.
capítulo 10, verso 1. Hablando de Israel, dice, Israel es una vid vacía. ¿Qué se supone que produzca una vid? Bueno, tenemos una oración que dice, Borei, Peri, Hagefen, al final de la oración, y significa el que crea el fruto de la vid. Bíblicamente hay una relación entre la vid y ser fructíferos. Pero lo que dice aquí es que Israel es una vid vacía. Y dice que si produce fruto, lo produce para sí mismo. Y dice, conforme a la abundancia de su fruto, ¿qué hace? Multiplica altares. Y no son altares al Dios viviente precisamente, no son lugares de adoración al Dios de Israel. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos afirmarlo con tanta seguridad? Muy sencillo. La palabra para altar aquí no es mizbeach, sino mizbajot. ¿Cuál es la diferencia? Una es singular y la otra es plural. Lo que se está describiendo aquí es una multiplicación de altares. Recitamos el Shema Israel y dice, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así que hay un solo altar para un solo Dios. Pero los dioses paganos tienen muchos altares. Y esto nos indica que Israel está vacío, no hay fruto, y si hubiese algún fruto, este es usado para la idolatría. Segunda mitad del verso 1 dice, conforme a la bondad de su tierra, ¿él a qué? Literalmente dice, ha mejorado. ¿Qué? Él ha hecho mejores sus imágenes talladas. Verso 2. Lo que vemos aquí es que su corazón está dividido. Y ahora serán hallados culpables, o serán culpables, y vemos que serán echados abajo. Dios demolerá sus altares, y Él destruirá sus imágenes talladas. Verso 3. Porque ahora ellos dicen, no tenemos rey. ¿Por qué? ¿No qué? Porque no tememos al Señor. Aquí en este verso, vemos que Israel ha caído a un nuevo nivel de degradación espiritual. Porque no quieren un rey. Y además dicen, no tememos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué este es el caso? Porque el rey, y aquí se refieren a Dios, ¿qué es capaz de hacer por nosotros? Así que no tienen temor de Dios. Y es interesante el cambio en la terminología. En vez de hablar del Señor o de Dios, utilizan el término rey. ¿Por qué? Porque rey es sinónimo de gobierno. Lo que están diciendo es, no nos sometemos ni reconocemos gobierno alguno de Dios en nuestra vida. Y este Dios, si de verdad existe, ¿qué podrá hacernos? Es una postura de gran arrogancia, sumamente ofensiva ante Dios. Esto nos ayuda a entender por qué Dios dijo todo lo que dijo en la segunda mitad del capítulo 9. Pasemos al verso 4. Han pronunciado palabras haciendo ¿qué? Jurando en vano. Han hecho un pacto, pero este pacto no es un pacto de Dios. No es un pacto que produzca bendición en nuestra vida. Eso es lo que hace un pacto verdadero. Esa es la motivación de Dios para establecer una relación de pacto. Pero ¿qué dice aquí sobre este pacto con este pueblo infiel? Dice que brotará. ¿Qué brotará? Dice Rosh. Y aquí Rosh es ¿qué? Es un veneno. Dice veneno brotará en forma de ¿qué? En forma de juicio sobre todos los surcos, en los muchos surcos del campo. ¿Por qué eso es importante? Bien, esto es lo que encontramos bíblicamente. Si buscas en los primeros 5 libros de la Biblia, encontrarás que Dios habla mucho sobre la agricultura. De hecho, muchos mandamientos están relacionados con la tierra. Y lo que descubrimos es que hay una conexión entre el fruto de la tierra y ¿qué? Y la conducta del pueblo de Dios. Es decir, si el pueblo camina en fidelidad, la tierra dará su fruto. Si la tierra no produce, es porque los hijos de Israel no están obedeciendo a Dios. Cuando estudiamos este pasaje de Oseas, vemos que dice que habrá juicio, como veneno, sobre los surcos de la tierra. Está en plural, pero no debería ser así.
Lo que está diciendo es que Israel está sembrando el doble y por eso vendrá el juicio, porque no están cuidando la tierra. Recordemos que uno de los mandamientos es el Shemitah. ¿Y qué es Shemitah? Que cada 7 años no haya siembra en los campos de Israel. Hay algo que muchos no saben. Este mitzvah, este mandamiento, aplica únicamente para la tierra de Israel. Fuera de Israel puedes sembrar todos los años. Pero algunos dicen, quiero cumplir este mandamiento aunque yo viva en cualquier país. No deberías. ¿Por qué? Porque el punto de este mandamiento es recordarnos la singularidad de esa tierra. Toda la tierra no ha sido santificada, pero la tierra de Israel sí lo ha sido. Otro principio que vemos aquí, en cuanto a la Torá, es que cuando siembras un campo, solo se siembra un tipo de semilla en cada campo. No se debe mezclar. De eso es de lo que se habla aquí. Hay personas que están violando la ley de Dios, buscando duplicar la bendición, pero nunca serás bendecido si violas la verdad. Hay gente que quiere más y más. No se conforman con una buena cosecha, sino que siempre quieren más. Tienen ese espíritu del que hablamos, de querer hacer menos, pero recibir más. Por tanto, Dios dice que vendrá juicio sobre ese pueblo. Avanzamos. Verso 5. Aquí habla de los becerros de Bet-Aven. Dice que temerán. ¿Qué temerán? Bien, temerán el juicio de Dios. De esto hablamos antes en otra sesión. Estos becerros no son dioses, ni tienen inteligencia. Esto es el lenguaje poético. Está hablando de esos ídolos que no pueden hablar, ni oír, ni moverse, y sin embargo, son más sabios espiritualmente hablando que el pueblo de Israel, porque tienen ese temor ante el juicio venidero. Y dice que entre los moradores de Samaria habrá un gran lamento por él, entre el pueblo. ¿Por quién? Por este becerro. Dios traerá juicio. ¿Y cuál será el resultado? El juicio producirá que la idolatría sea destruida. Dios pondrá a Israel en una condición en la que ni siquiera podrá practicar la idolatría. Así de severo será su sufrimiento. Debemos entender lo siguiente. Cuando Dios ama a alguien, lo disciplina. Y cuando estás en una posición en la que no puedes hacer nada, estás en una buena posición. ¿Por qué? Porque puedes clamar a Dios, y ese clamor es el que da inicio al proceso de renovación. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.